Mira, vámonos de visita. Pues de camino al Palacio de Néstor, un personaje importante en la guerra de Troya y rey de Pilos, pues nos encontramos otra tumba. Y esta, la particularidad es que está en medio de un olivar. Pero bueno, es muy curioso porque ahí hay un pozo. Y digo yo, ¿por qué se hace un pozo al lado, justo al lado o incluso perteneciente Porque a... todo esto estaba tapado. Cuando se hizo el pozo no se sabía. Cuando se empezó a hacer el agujero rompieron el ¿Pero techo. tú crees que el pozo no ha sido hecho en la misma época? No, el pozo era para regar los olivos. No, pero mira, ¿por qué? Porque es muy curioso, ¿eh? Pero esto lo ha hecho el dueño de la finca, el pozo. Y a ver si esto no era una tumba, sino Un chalet. un habitat, sí, donde vivían, Claro. y hicieron el pozo, imagínate. Porque para los arqueólogos todos son templos y tumbas. Pero esta, mirad cómo está hecha y que nos bueno, la verdad es que debía ser mucho más alto. Qué cómico. ¿Has visto? Donc, toi, tu es française. Oui, Bon. oui, d'un petit village à côté de Nantes. Ah, tu le... Mais ça fait Si. 30 ans que je n'habite plus en France, mais entre Majorque et maintenant Grèce. Ah bon, vous faites Ouais. moitié-moitié. Bueno, oui. Bueno. Bueno. Ostras, mira, esto fue de la línea A, creo, porque de la línea B no se tradujo, pero la línea A sí. Bueno, nos encontramos en el Palacio de Néstor, que está a menos de media hora de Pilos. Es un yacimiento de más de 3.500 años y la verdad es que, hombre, son las ruinas, hay que leer y ver imágenes de lo que se supone que era antes, pero era un brillante edificio micénico con varios pisos, muchas habitaciones, baños, escaleras, habitaciones de almacenamiento y un sistema de drenaje para las aguas bastante potente, ¿no? Para esa época. Y aquí, en este sitio, se encontraron 1000 tablillas de arcilla con la escritura lineal B. ¿Os acordáis? Lineal A y lineal B. Esto me parece fascinante. Y esta población, o esta civilización, tenía un gusto por la belleza increíble. Primero, la construcción, la arquitectura, pues era de un estilísimo brutal, con columnas y con frescos, con dibujos increíbles. Y también hacían un montón de perfumes, ¿no? Con aceite varios. O sea, me parece brutal que en esa época ya había ese glamour, esa belleza, no sé cómo explicarlo. ¿Me entendéis, no? Bueno, y este palacio nos hace pensar muchísimo por los frescos de colores, las pinturas, y por el trono del rey, que es muy similar al palacio de Knossos, que hemos visto en Creta. Y este recinto micénico fue destruido en el año 1200 a.C. por un gran incendio. Y claro, lamentablemente, pues hay que ser capacitado para imaginar la belleza que era. Y era, por cierto, un sitio con gran valor económico y administrativo de toda la región de Mesenía del Peloponeso.
se parece un montón al Palacio de Knossos en Creta. De hecho es de la misma época de los minoicos. Minoicos. Siempre me equivoco entre minoicos y Minoicos. El caso es que Schliemann, que compró los terrenos y reconstruyó el Palacio de Knossos a su bola, pero por lo visto bastante acertadamente, porque realmente, visto esto y visto aquel, se parecen bastante las pequeñas habitaciones y cómo estaba todo decorado. Se parece muchísimo, y que se hayan encontrado el mismo tipo de escritura tanto aquí como allí, que por cierto el lineal A y el lineal B, el lineal B es un griego, el lineal A es un griego muy primitivo y todavía no se ha descifrado, pero el lineal B sí. En gran parte está descifrado y se parece mucho al griego antiguo. Entonces, de hecho, el que lo ha descifrado, que veréis unas figuras que quieren decir, cada dibujo quiere decir algo, ¿no? Un animal o una cosa, pues él confirmó, que no me acuerdo su nombre, que tanto las ¿cómo se llaman? Las que se encontraron. Las tablillas que se encontraron en Creta y estas de Pilo son de griego antiguo, confirmado. Aquí se ve bien esto. La habitación del trono, que era una habitación muy grande, monumental, guapísima, llena de rectángulos pintados, las 4 columnas y el trono que estaba ahí. Y puedo decir Pues esta tumba fue excavada en 1953, pero cuando la han encontrado no tenía techo. Y en 1957 se volvió a reconstruir para que tengamos una idea mucho más concreta de cómo era, ¿no? Con el techo valado y con la entrada típica mecénica, que es el corredor este. Este sitio también nos hace pensar en el yacimiento de Akrotiri en Santorini. También se visita sobre una plataforma para poder ver las ruinas y los restos. La de Santorini hay más cosas que ver. Homero ya mencionaba este sitio en su libro La Odisea y hoy os hablo yo en el canal de este sitio. Una cosa, tenéis que ver, bueno, si os interesa todo este tema, ¿no? Primero hay una sala que aconsejo de ver primero, de ir a ver las ruinas, así os empapáis más visualmente de cómo era antes. Después veis el yacimiento y después en la parte opuesta está la tumba. Vale 6 euros la entrada por persona y está cerrado los martes. La de Akrotiri efectivamente está mucho mejor conservada porque le cayó un terremoto, un volcán encima, la erupción del volcán le cayó encima sepultando a todo Cristo allí, y por eso está perfectamente, los frescos, las paredes, las calles y todo conservado. Y por el campo hemos encontrado unas cuantas más. Una donde el capitán entró, que había un murciélago y un montón de gusanos de esos, ¿cómo se llaman? Gusanos gordos. ¡Wow! Eran así de gordos. Y estas, aquí es un cementerio, está claro, porque hay un montón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bueno, que todas... Imaginaros que estas las han encontrado aquí, pero imaginar por todo el Peloponeso, por toda esa montaña, por Hay un tal y tal, montón. debajo de cada casa, de cada pequeña población, hay montones de tumbas, muchas están sin descubrir. Mira esta, vamos a Y ver. estas están originales, o sea, vengo a decir que están con su techo, con su todo. Y bueno, vista la vegetación, por aquí no pasa ni entra nadie. Por eso en aquella nos hemos encontrado murciélagos y de todo. Oye, esta piedra tiene forma de cráneo. A ver si van a guardar aquí los perros de presa. Mira, tenía un candado de la época medieval. Y esta está completamente original. Muchas de ellas se debían conservar para guardar los animales y en algún momento dado... Una serpiente. ¡Corre, corre, corre! Pero era grande. No, era un poquito más pequeña de la del otro día, pero era así, ¿eh? Pues es mucho más pequeña. Coño, que desde entonces sueño con ella. Que casi nos pilla, ¿eh? Un poco más y le ponemos la rueda encima y si nos pone... Imagínate, la pisamos, ella se asusta, se gira y te coge lo mole. Te muerde, te muere. Muerte y destrucción. ¡Yujú! Por medio de los olivares del Peloponeso. ¡Yujú! Vamos por la carretera y nos encontramos esta instalación que ya hemos pasado un par de veces por delante y hemos decidido pararnos porque tenemos tiempo, venimos de la playa. Y hemos pensado, vamos a preguntarles a la gente que nos sigue qué le parece esta instalación. Ahora la vais a ver más de cerca. Son como unos depósitos, recordemos dónde estamos, Pilos, Peloponeso, pero no tenemos ni idea de qué puede ser. ¿De qué pueden ser estos silos? Fijaros en la instalación eléctrica para que os hagáis una idea. A mí me ha tocado muchas veces desmontar este tipo de cuadro eléctrico. No me ha tocado montarlos, pero sí me ha tocado desmontarlos mucho. Ahí hay un montón de bidones. Hay un montón de bidones con que no sabemos lo que es. Sustancia negra. Ah, petróleo. Entonces tenemos, fijaros, aquí en estas bocas, ¿veis? Son como depósitos, son enormes, ¿eh? O sea, hay un montón, son completamente enormes, son de grandes como un edificio. Y a cada lado hay uno, ¿sabes? A cada lado, y están numerados 12, 14, y Mira, mira. este patio central, Sí, ahí también hay. y ahora vamos a dar una vueltecilla por allí. Esto debe llevar abandonado, no sé, 50 o 60 años. Esa instalación eléctrica puede tener 50 o 60 años. Aquí estos depósitos con esta cosa negra, que son depósitos de aceite de motor. Ah, mira, por aquí también, por esta parte también están las bocas. O sea que son depósitos dobles, como Sí. tienen pendiente hacia allá y pendiente hacia acá. O sea que cada uno son dos. Aquí se han dejado esta máquina, a ver si nos puede servir de ayuda. ¿Qué pensáis que puede ser? Tiene ahí como unos pesos. Esto que parece que daba vueltas. Aquí podía haber un motor que giraba eso. Aquí se debía meter algo. Y os voy a enseñar la etiqueta. Mira lo que pone. Ahí pone para atrás. Esa parte de ahí.
Ahora, que a lo mejor tenía que ir en esta posición, a lo mejor iba así de pie. Y esos son los pies. Estos son los pies para estar en el suelo. Qué pena de puertas, que se han llevado las puertas, se han dejado los marcos, se han llevado las puertas de presión, los tubos eran de cobre y al lado de cada puerta hay dos tubos, uno y otro. No queda ni una sola puerta, qué pena. Que la verdad es que hay un montón de depósitos. Por estas calles tienen la altura justa para que pasen camiones, ¿no? Esto sí era para aceite. Si era para aceite, madre mía, la cantidad de aceite que recogían aquí. Give me 5. Aquí en la zona de Mesenia, en el Peloponeso, hay tantos olivares. Nos hemos paseado con la moto en uno de ellos ayer y es tan impresionante que os voy a hablar de aceite de oliva. Que sepáis que Grecia es el tercer productor de aceite de oliva del mundo. Y en primer lugar está España y Italia. Y la producción más importante está en el Peloponeso, aquí donde estamos ahora, y que no me extraña para nada, luego en Creta y luego en las islas jónicas, sobre todo en la isla de Corfú. Quiere decir que Grecia produce al año 430.000 toneladas de aceite de oliva y el 65% es aceite de oliva extra virgen. Pero lo curioso es que el consumo interno es súper importante. El 125 toneladas es para el consumo interno de los propios griegos. Y hay una cifra que me impresionó mucho, es que, sabemos que el aceite de oliva está muy presente en la gastronomía, en todas las recetas de las mamás griegas, pero consumir 12 litros al año, cada ciudadano consume 12 litros de aceite de oliva al año. En los demás países no llega a 1 litro. O sea, imaginar, hay unos 12 olivos por cada ciudadano de Grecia. Y mirad que son 10 millones, ¿eh? O sea que hay olivos para regalar. Y eso os lo quería comentar porque, como sabéis, bueno, lo sabéis si habéis visto el vídeo anterior, que en Kalamata me empeñé en encontrar un local que me quiso vender su aceite. Luego os lo enseñaré, es este, verde, ¿no? Pero os voy a enseñar los diferentes colores. Mire, este es un baratín, un antiguo, y el color es este. Y que es aceite de oliva virgen extra también. Hombre, sí, por lo menos vendido como tal, pero es de supermercado. Luego, otra cosa curiosa que os quiero contar es que muchas veces en Grecia, pues los locales te regalan aceite de oliva. Y uno de ellos aquí en Pilos nos regaló una botellita y lo hemos probado según su finca propia familiar. Y lo hemos probado para saber si entra en nuestros criterios y le vamos a comprar 5 litros. Está muy bueno, ¿eh? Este sí que me lo creo que estará virgen. Y luego está el que hemos comprado en Kalamatas, el señor que le di pena, supongo, porque le explicaba, yo no quiero comprar aceite de oliva en el supermercado, quiero comprarlo
en el local, o sea, con la persona local que lo hace en su casa. Madre mía, mirad este color. Este color. No es solo aceite virgen o extra virgen, yo creo que este es puro. De hecho, cuando lo pruebas, tiene este saborcito amargo increíble. Un momentito. Ahora. Y otra cosa os quería contar. Lo que os iba a contar es que intentamos siempre comprar en el local. Y aquí en Pilos hemos tenido la suerte de conocer a un señor, el que está en la tienda ayúdame, náutica, que se llama Mares, aquí en el Paseo Marítimo, y él nos regaló esta botella. Bueno, ¿qué más os quería contar? Sí, que en la mitología el aceite ya era súper importante, porque para ser el patrón de Atenas, Atenea y Poseidón se jugaron las tierras con como una apuesta. Os cuento. Había que regalar algo a Atenas y los dioses iban a juzgar cuál era el regalo más importante. Poseidón regaló agua y Atenea regaló un olivo. Bueno, de hecho, si visitáis que ponemos la Acrópolis de Atenas griega, y que os voy a contar una cosa, y ya lo averiguaréis por vosotros cuando vengáis aquí, a Grecia, que cualquier ensalada griega que hagáis en casa nunca va a tener el mismo sabor que la que coméis en el restaurante. No, lo he probado y lo hemos comprobado el capitán y yo. Entonces, pues gracias a los griegos que han distribuido esta planta por todas las zonas costeras durante la colonización, y también los romanos que han llevado la planta por todas las zonas que han conquistado, pues gracias a ellos tenemos aceite de oliva por todo, en Italia, en Francia, en España, por supuesto, en Marruecos también, pues gracias a ellos. Y para terminar, pues la producción griega es muy importante a nivel de aceite de oliva y aceitunas. Y mirar estas como son de gordas y de buenas, que son las de Kalamata. Por favor. Amor, ¿quieres una? No. Capitán. Es que acabamos de desayunar. Pero bueno, solo para deciros que estamos en una zona llena de olivares y es realmente increíble. Y gracias al... ¿Cómo se llamaba? Constantino. Gracias a Constantino que nos regaló este oro verde. Okay. Bueno, estamos en la tienda Mares aquí en Pilos. Os voy a enseñar un poco. Es la tienda náutica de nuestro amigo Fotis, que habla un poquito de español, inglés, germany, francés, habla de todo. Tiene este pequeño negocio en Pilos y lo primero que hace cuando te recibe es regalarte una botella de aceite y invitarte a agua fresca, que cuando vienes de navegar es lo máximo. Entonces Fotis tiene en una finca que vende aceite de oliva, que es ese, y hemos pensado en comprarle una garrafa de 5 litros que hace en su propia finca. This is in your pharmacy. Family. How many liters? For years. For year, yeah. 4,000, 6,000. Depends. 1,000. 1,000 liters. 4.000, 6.000 litros. 1,200 olive tree. 1,200 olive tree. Y hemos comprobado, ya habéis visto en el vídeo, bueno, hace un momento, los colores y cómo los hace, totalmente sin aditivos, los vende aquí para su finca. Y son... Lari, Ine, para Polinos. March, April, May. 5 months. You come for me for only 1 month. 5 months. No, gracias. No like partire. No.
Nosotros esperamos a Guillermo, Ναι, ναι. argentino, Argentino. que viene de Milos, hoy. Milo. Ah, you go Milos, eh? Milos, Ναι, ναι. Pilos. Pilos. Milos. Milos Argentino, Pilos. eh? Yes, Ναι, argentino, ναι. sí, sí, sí. Argentinos ahora mucho problema, eh? ¿Por qué? Para económico. Con Milei. Mucho, muy malo ahora, argentino. No sé, yo creo que bien. Sí, sí. Mirar el televisión. ¿Cuánto cuesta? Muy malo. Presidente. Comunista, presidente, muy malo. A mí me gusta Milei. Milei, ¿eh? Es un buen presidente, yo Sí, creo. sí. Sí. No. Solo mirar televisión. Yo creo que los argentinos están contentos. Joder, The Argentinian people is very happy. Very happy, eh? I think yes. Argentina, recuerdo todo años problema por económico. Mucho problema, Mucho sí. problema, ¿no? Fotis es un marino mercante que ha estado navegando por todo Sudamérica, ha estado en España, ha estado Caribe, Caribe, para todo país, para todo. por todos los países del Caribe. Imaginaros, si Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Jamaica, Puerto Rico, San Domingo. But your work in the boat is a capitano. No, telegrafista. Ah, telegrafista, pues de radio. Radio, telegrafista. Wow, imaginaros cuando los buques Oleo. mercantes llevaban un telegrafista. Habla español, marconista. De Marconi, el que inventó la radio. Come back, you think. I'm sure. Every year come to Pilos only for this. Oreo. Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Bye. See you, bye. See you. Γεια σας. Veréis algunas tomas del capitán que hizo ayer con el dron y las imágenes que veréis a continuación son de mi escapadita curioseando por la fortaleza de Pilos, que es una de las mejores conservadas de Grecia, sobre todo su muralla. Y podréis ver 3 museos pequeñitos. Ayer nos mandaron un WhatsApp. Y nos reencontramos otra vez con nuestros amigos Guille, en esta ocasión Julito, os lo presentamos, nuevo en la navegación, en la vida náutica, y vamos a presenciar un momento histórico, que es cómo van a bajar el motor al dinghy. Para los que no sepáis cómo se hace,
Ahora vais a aprender una masterclass de cómo bajar el motor. De dos profesores. Pero bueno, no se van a gritar porque como se estará grabando, pues mantendrán la compostura. Que no. Vamos a tratar de que tu vídeo no tenga éxito. Que salga todo bien. Ya he llegado a la conclusión que es más seguro estar arriba contigo. Si tú estás abajo y el motor se patina por un casual... ¿Damos la vuelta, amor? No, yo aquí estoy bien. Nos vamos a acercar para verlo en primera persona. Esto cuando lo vean ahí en vuestro club náutico en Argentina, van a decir, no puedo creerlo, Julito agarrando el motor fuera borda. Míralo. Va a ser lo mismo que cuando Guillermo tenía un rodillo en la mano. Bueno, no, nada mal, ¿no? Mira, va bárbaro. Bárbaro, Bárbaro. bárbaro. Yo diría que lo has bajado mucho, Guille. Sí. Y espera. Lo levanto. Ahora, dale, ahora baja. Vos lo tenés en Dale. la mordaza, Julio. Sí, ahora tenés que abrir Arriba, aquí. Mira, mami. Está ahí en la mordaza. Arriba mío, mira. Ahí, está el cabo. Donde está el cabo, estoy tirando ahí. Si vos no Sí. lo bajás la mordaza, no baja. Ahí. Sí, pero soltale. Lo manejo yo, dale. Sí, sí. Déjamelo a mí. Cuando lo veo pelos locos, eso. Esto es una Pero maravilla. loco se refiere a nuestra querida Maribel. Por cierto, que te echamos mucho de menos, a ver si viene para acá ya, ¿eh? Pero este vídeo lo verá ya cuando esté aquí. Ojalá. Bueno, ni tan mal, ¿eh? La habéis hecho la primera. Fantástico. Qué maravilla. Culito impresionante ahí abajo. Sí. Si hubiéramos grabado cuando lo llevábamos al mecánico del medio del olivar, eso hubiera sido épico, sí. No Pero lo no, hubiera creído nadie. no me hubiera llevado la cámara. Pues la verdad es Pero que hubiera tampoco sido... era pensado eso. No. Non, non, tu sais pas faire du bateau. Allez, on laisse parce qu'il Allez, on nous vous attend. laisse faire les trucs. Au revoir, au plaisir, bonne journée à vous. Également, Merci. bonne Et dis au revoir. journée. Bon voyage, bon trip à vous. Viva España! Hasta luego, chao. luego. Buen viaje. Bye. Pues los valientes nos vamos a subir hasta la cueva de Néstor. Y los campeones nos vamos aquí, vamos a mandar a Manolito para hacer las tomas aéreas básicas, Por cierto, imprescindibles en cualquier filmación del canal. el dron lo llama el capitán Manolito. A mí no me gusta nada. O sea que ya podéis hacer funcionar vuestras neuronas y poner en los comentarios cómo queréis que se llame nuestro dron. Que luego nosotros le llamaremos como Manolito. nos digáis. No, pero Manolito no me gusta nada. Y al lado de esta playa paradisíaca, Que se llama... ¿cómo es? La playa de la... ¿Cómo se llama la de la plaza? Concha. Playa de la Concha. Pero bueno, en griego, Vidolikias. Videolico, que quiere decir concha en griego. Ahora, Julito, vámonos. Dejamos a estos dos a la sombra. Ahora, Desde la playa hay un caminito y subimos la pequeña colina hasta la cueva, está aquí en medio, y luego arriba del todo está la fortaleza o las ruinas de la fortaleza de Navarrete de la playa, subiendo unos 15 minutitos por este escenario natural impresionante. Pues llegamos a la cueva de Néstor. Vamos allá. A ver qué nos reserva este sitio.
Es profunda, ¿eh? Wow. Bueno, pronto no veréis nada. Bueno, es bastante grande. A lo mejor tiene más de 50 metros de profundidad. Y luego de altura también, ¿eh? Es una pena que no lo podáis ver, pero que está bastante oscuro. Pero han encontrado indicios que había gente viviendo aquí en la época del Paleolítico. Bueno, no se puede ver, pero la verdad es que está muy guay y se está muy fresquito.